Para hacer el cierre del año les hablaré un poco de las 6 reformas que fueron aprobadas por Peña, aunque había más pero no se llevaron a cabo. Por más que se esfuercen en dar comerciales en la televisión, veremos la hecatombe además de los resultados catastróficos que traerán estas reformas, aunque fueron aprobadas en este año que agoniza. El 2014. Será el año donde se resolverán las encrucijadas del desarrollo económico mexicano. Tengamos presente que en la política, una cosa es lo que se le dice a la población y otra las acciones y consecuencias de dichas reformas. Las reformas son las siguientes por si ya se les olvidó: energética, educativa, telecomunicaciones, política, hacendaria y financiera, fueron los principales temas que predominaron en la agenda del Congreso de la Unión este año. A lo largo del 2013, ambas cámaras se enfocaron en llevar a cabo cambios a la Constitución política, aunque en algunos casos falta que se concrete su aplicación en leyes secundarias. Me limitaré a mencionar los puntos más importantes, y cómo nos afectarán en el futuro. Muchos me dirán que soy imparcial, pero solo estaré indicando los efectos que traerán las reformas. Reforma energética, conocida como la madre de todas las reformas por las implicaciones ideológicas y económicas que conlleva. En la reforma energética se englobaron todos los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución política que permiten la entrada de capital privado al sector energético. En una semana, del 9 al 15 de diciembre, la reforma energética fue aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y 17 congresos estatales. En San Lázaro, el debate tuvo algunos momentos polémicos, que incluyeron desde un legislador que se desnudó hasta golpes entre dos diputadas. En varias entidades del país se registraron agresiones contra diputados por haber aprobado la reforma, y en todos los casos hubo protestas. En los congresos locales la minuta fue discutida directamente en el pleno. El debate, en algunos casos, fue de apenas 10 minutos, lo que despertó las críticas de la oposición. Se declaró constitucional por la Comisión Permanente el 18 de diciembre, y el presidente Enrique Peña Nieto la promulgó el 20 de diciembre, con lo que ya se encuentra en vigor. Ahora, en los 4 meses siguientes el Congreso de la Unión deberá trabajar en las leyes secundarias para definir la forma en que operarán los cambios constitucionales. Reforma política. En esta reforma se establece la reelección de senadores, diputados federales y locales, y alcaldes, medida que se aplicará a partir del 2018. Crea, además, el Instituto Nacional Electoral, INE, que sustituirá en sus funciones al Instituto Federal Electoral, IFE. El INE tendrá la obligación de coordinarse con los estados para realizar comicios locales. La creación del INE ha sido criticada por los propios consejeros del IFE, quienes han dicho que la transformación del órgano electoral implicará un gasto millonario y una deficiencia en su operación. Esta reforma fue impulsada por el PAN y el PRD. Acción Nacional la impuso como condición para discutir la reforma energética. Ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron esta reforma el 13 de diciembre y ahora se encuentra en los congresos estatales, donde se discutirá en las próximas semanas. Reforma educativa. Los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución política, que establecen que la evaluación a los maestros determinará su ingreso, permanencia y ascenso en el sistema educativo nacional, y creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa de reforma educativa y, desde ese momento Elba Ester Gordillo, entonces lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE, se pronunció contra los cambios y llamó a los maestros a resistir contra la reforma. La lideresa fue detenida días después, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las manifestaciones de inconformidad fueron entonces hechas por la disidencia del SENTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE. Cientos de maestros bloquearon el Congreso de la Unión y obligaron a que ambas cámaras sesionaran en un centro de convenciones, como sede alterna. La reforma educativa se encuentra ya en marcha, pues además de haber concluido su camino legislativo por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, se aprobaron también las leyes secundarias que la regulan. Actualmente los maestros de la SENTE continúan con un plantón en la Ciudad de México. Reforma en telecomunicaciones. La reforma en materia de telecomunicaciones abrió el sector a la competencia. Con esto se otorgarán concesiones de servicio de radio, televisión, banda ancha y telefonía, además de permitir al 100% la inversión extranjera. Además se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que será cabeza del sector y tendrá la facultad de sancionar a los operadores que incurran en prácticas monopólicas. Dicha reforma fue aprobada en abril pasado y promulgada en junio por el presidente Enrique Peña Nieto.
Desde entonces, los legisladores debieron trabajar en las leyes secundarias para reglamentar su instrumentación. El pasado 9 de diciembre se venció el plazo de 6 meses para trabajar en dichas leyes secundarias, que serán trabajadas a partir de febrero próximo, cuando comience el nuevo período ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Reforma a Hacendaría. El nuevo esquema de impuestos que aplicará a partir del 2014 fue aprobado a mediados de noviembre, antes de establecer en la Ley de Ingresos cuáles serían las entradas de dinero que tendrá el Estado. Los puntos más polémicos que se aprobaron en esta reforma fueron la homologación del 11% al 16% del impuesto al valor agregado, IVA, en la frontera. Aplicar el gravamen al alimento para mascotas, chicles y al transporte foráneo. Así como cobrar impuestos de 7,5% de sus ganancias a empresas mineras y 10% a las ganancias que se tengan en la Bolsa Mexicana de Valores. En esta reforma se aprobó también cobrar un impuesto de 8% a la comida chatarra y 1 peso por litro de bebidas azucaradas. Y desaparecer el impuesto empresarial de tasa única, IETU, y el impuesto a los depósitos en efectivo, IDE. Al ser una reforma que modificaba leyes y no la constitución política, bastó con que ambas cámaras del Congreso de la Unión la aprobaran. Entrará en vigor el 1 de enero del 2014. Reforma financiera. La reforma financiera modifica el esquema de trabajo de los bancos en el país, con lo que se busca que haya mayor disponibilidad de préstamos y créditos para los usuarios en mejores condiciones de las actuales. Sin embargo, en dicha reforma se establecen medidas más rigurosas para los evasores, y cabría la posibilidad de que deudores de los bancos puedan ir a la cárcel. Dicha reforma modificó más de 30 leyes. Fue aprobada ya por ambas cámaras del Congreso de la Unión y solo falta que el Ejecutivo las promulgue para que puedan entrar en vigor. Todo esto han sido un concreto resumen de las reformas. Ahora paso a explicar mi punto de vista porque dichas reformas no traerán la utopía de las que se habla en los comerciales del gobierno federal, y el 2014 será un año donde Enrique Peña Nieto siga con ese esfuerzo de seguir adelante. La primera reforma que no traerá grandes cambios es la de telecomunicaciones, lo digo así porque es la del mal menor. Inversión extranjera en canales en televisión, tal vez sea la única que pueda traer una competencia saludable al duopolio televisivo público, me refiero a Televisa y TV Azteca, más contenido, más canales, aunque claro está. Las cadenas extranjeras ofrecerán servicios privados, esperemos que le resten poder a las grandes televisoras, así como los altos precios en teléfonos y telefonía móvil. Pasemos a hablar de la reforma financiera. Como se dijo anteriormente, esta solo se dirige a monopolizar todavía más el mercado bancario nacional. ¿Y cómo lo va a lograr? Si tú tienes una deuda con algún banco, antes no pasaba de que dejaras de pagar o renegociación de tu deuda, pero ahora el banco podrá mandarte a la cárcel si dejas de pagar, y lo más peligroso que en la ley, es ambiguo esto, ya sea que por un gran préstamo al banco te metan a la cárcel, o que te retrases en 2 o 3 pagos. Por ello, mayores instrumentos jurídicos contra los clientes bancarios. Una mayor transparencia del gobierno, pero al parecer no tendrá el impacto que se requeriría. El fin de esta reforma era aumentar la competencia en el sector bancario, pero hará lo contrario. Si hubiese apoyado y dar más flexibilidad a las instituciones de crédito no bancarias, así como fortalecer la banca de desarrollo como un competidor considerable, habría traído mayores resultados. Solo tengan cuidado si están en el buro de crédito, aunque tu deuda sea de 2.000 pesos, te mandarán a la cárcel, mejor paga hoy, todavía que no entran en vigor estas leyes. Ahora hablemos de la reforma política, puedo reducirla en una palabra: reelección. Reelección de diputados, senadores, jefes municipales, para el 2018. Una estrategia para el PRI es de otros 70 años en el poder. Eso es posible. Esta reforma estaba con el fin de evitar la corrupción y aumentar la participación ciudadana, pero nunca se dan los mecanismos de ello. El punto UE debería de atender sería el INE, un instituto que hará lo mismo que el IFE. Coordinar elecciones y contar votos. Al parecer otra institución burocrática exactamente igual. Ahí se van nuestros impuestos, en instituciones duplicadas que hacen lo mismo. Como todo el mundo sabe, mayor burocracia, mayor corrupción. Que hubiesen puesto voto obligatorio para todas las personas, transparencia de cifras del IFE. Mayor participación ciudadana obligada en cada casilla, eso hubiera sido mejor. Paso a hacer un análisis sobre la reforma a Hacendaría, o reforma fiscal. Las únicas bondades de esta es la desaparición del IETU y del IDE, además apenas cobran impuesto por la extracción de minerales. El problema que para comienzos del año se comenzaran a cobrar los nuevos impuestos, no hablaré los impuestos de chicles, frituras y refrescos, sino la homologación del IVA en la frontera, hará menos competitivo a aquellas ciudades, así como los impuestos a las importaciones de bienes e insumos para la exportación, eso hará que se vayan las pocas fuentes de
trabajo. Se me olvidaba, el régimen de pequeños contribuyentes ya desapareció, ahora las pequeñas y medianas empresas tendrán que pagar el ISR de 30% sobre utilidades. A los de las papelerías, tienditas les cobrarán ese porcentaje, además de contratar a un contador para que les lleve las cuentas. Por eso el comercial de las facturas electrónicas. Y se me olvidaba, los grandes monopolios no tuvieron grandes cambios. Espero que estos impuestos no generen un proceso inflacionarios, lo menciono por las pequeñas y medianas empresas se vayan a la bancarrota. Ahora vamos por las últimas, la reforma educativa y la reforma energética. Hablaré primero de la reforma educativa. De la primera, que causó terror, ya sea para el sindicato de maestros, como a la coordinadora. ¿Acaso creen que solo mandaron a Gordillo porque sí? Se ha hablado. El único problema, más que reforma educativa, es una reforma laboral, hacer exámenes en los maestros, mayor capacitación y mayores salarios. Incluso me gustaría si en verdad así fuera, pero... el problema, esta reforma solo habla de mayor control de tareas, trabajos y tener mayor control del llamado sistema de competencias. Nunca se habló de reformar la enseñanza, temarios, materias, pedagogía en los docentes, un sistema de enseñanza más eficiente. Pero solo se habló del ingreso de nuevos profesores al sistema, pero no crean que todo es miel sobre hojuelas, la federación dejará de pagarles a los maestros y escuelas. Serán los estados quien tendrán de nuevo esa responsabilidad. Ya me imagino los estados quebrados, tendrán que correr a muchos profesores, no importa si son excelentes educadores o mediocres. De igual manera se creará un nuevo instituto para la evaluación de la educación de los profesores, dinero a la basura yo le llamaría. Si ya tienen a la SEP, ¿para qué quieren más? Hay quien va más allá e incluso se habla de una privatización de la educación, al estilo chileno. Lo que me preocupa que solo estén jugando con la educación del país, la llave del desarrollo económico, lo digo por ambos lados, la coordinadora no ha podido difundir sus metas. Mientras los gobernantes solo hablan de una reforma laboral, en vez de una reforma educativa. Pedagogos, profesores, psicólogos, educadores, ellos deberían de haber llevado a cabo la reforma, y no solo unos burócratas detrás del escritorio, poniendo en juego el futuro del país, así lo digo, el destino del capital humano en el futuro. Por último, la reforma energética. La reforma energética, la gran reforma que traerá las mayores consecuencias. Se habla que la privatización de Pemex y CFE es necesaria, aumentar a la competencia, además de dotar de tecnología para exploración en aguas profundas. Lo que es totalmente falso. La industria petrolera y eléctrica, por naturaleza son monopolios naturales, así se le conoce en economía, por los altos costos que tiene que mantener las empresas. Pero para subsanar esos altos costos, tiene que aumentar el precio en sus bienes. Por eso el Estado se hace y administra a estos monopolios naturales. Para que el precio de sus productos sea bajo. Hablando de gasolina y energía eléctrica. Si no me creen, porque a nivel internacional solo existen 8 o 9 empresas líderes en cuanto a petroleras, claro, con precios tan altos en la venta de gasolinas. O porque los gringos vienen a México a llenar su tanque de gasolina. Si hoy muchos se quejan de los gasolinazos, de 20 centavos al mes, ya me imagino cuando suban 30 pesos al litro de gasolina de un jalón. Prosiguiendo, existen mercados de tecnología, patentes, en el mercado internacional, es fácil entrar a ellos y comprar la tecnología de aguas profundas, además tenemos al Politécnico y a la UNAM para que la desarrollen, así fomentamos el empleo nacional. ¿Para qué hacer que vengan otros y pagarles en dólares? Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Si se va Pemex, perderemos la recaudación que aporta Pemex al gasto público, adiós programas sociales, menos presupuesto a escuelas, salud pública. ¿Cuánto despido de burócratas? Además que Pemex es un gran generador de reservas internacionales. Sin esas reservas comenzará una inestabilidad económica y otra devaluación. Si ya la CFE manda recibos de luz cerca de 4.000 pesos bimestruales por tener algunos focos. ¿Cuánta problemática va a traer Pemex si se vende? Se me olvidaba, el punto nodal se centra en que se darán contratos de utilidad y producción compartida. Siguiendo el ejemplo brasileño, yo no tendría ninguna preocupación si los gobernantes fuera gente preparada, patriota, conocimientos en la geopolítica del petróleo, conocedores de mercados bursátiles, además de gente incorruptible, y lo más importante, velaran por el pueblo y sociedad mexicana a una mayoría. Así se les creería que podrían usarla para estatal, llevando a cabo la estrategia de asimilar la tecnología y luego desechar a esas empresas extranjeras, cuando ya no sean útiles. Así es el ejemplo brasileño. Pero eso no es posible en México, desde la corrupción en Pemex, en el gobierno, y el PRI, coludidos, ni siquiera ellos entienden el daño que causara, son tan incompetentes que si se administrara bien la paraestatal traería más beneficios, mayores recursos al país.
y sin necesidad de regalar el petróleo a los extranjeros. Hasta aquí la explicación. El 2014, como dije antes, marcará una encrucijada. No es exageración, pero el destino de México se decidirá el próximo año.